El día de ¿cuál? El primer punto. Sí, el primer punto. El de la función respuesta al oscilador de Lorentz. Entonces, bueno, ¿la pregunta o todo el problema? No, todo el problema, pues esa primera parte. Bueno, entonces nos dan la función de susceptibilidad para osciladores de Lorentz, de múltiples osciladores de Lorentz. Pues nos dan la ecuación eh, con la frecuencia del oscilador que es notada por la W, la intensidad de cada oscilador de subíndice J, con la frecuencia de excitación y la tasa de energía por la cual se disipa tal función y una constante. Entonces, la primera pregunta es determinar los polos de esa función. La segunda pregunta es si determinar cuál es la condición inicial y necesaria para la causalidad. Y la tercera es usar la transforma inversa de Fourier para evaluar la función, no sé, sí, la misma función usando pues el teorema del transible. Sí, o sea, X de tau. La parte temporal a partir de la parte frecuencial, ¿sí o no? Sí. Bueno, muy bien. Yo esta semana que estaba revisando una cosa, yo me acabé de dar cuenta de algo. Bueno, también mientras hablaba con unos compañeros. Ustedes, mecánica clásica, la están viendo al mismo tiempo que están viendo métodos matemáticos, ¿cierto? ¿O me equivoco? Sí, Sí, nosotros lo señor. llamamos física matemática. Bueno, física matemática. ¿Qué están viendo en física matemática? ¿Me pueden poner al día, por favor? Por el momento, pues comenzamos ya ni me acuerdo. Bueno, en ese momento estamos por ecuaciones de Bessel y polinomios de Legendre. Ya vimos pues funciones de Green y esos métodos de separación de variables para ecuaciones parciales. Muy bien. ¿Y en alguna otra materia han visto análisis de Fourier o no? En mi caso, yo creo que, bueno, sí, en experimental 3, física experimental 3. En otras materias no, por el momento. Ok, muy bien. Nosotros vemos una parte, pues yo considero que no muy a profundidad en una materia que es cálculo avanzado, que es cálculo en variable compleja, pues que es del semestre pasado, pero al menos yo no me la enseñaron muy en profundidad, pues toda la teoría de Fourier. Bueno, fantástico. Entonces, vamos a hacer algo. Listo, ya después les digo entonces cómo hacemos. ¿Ok? O sea que, pero variable compleja ya la vieron, ¿sí o no? Sí, sí, señor. Bueno, entonces, miremos ese ejercicio que nos acaba de compartir el compañero Alan. ¿De qué forma lo podemos abordar? Yo creo que la primera parte, ya que ustedes ya vieron variable compleja, la primera parte debe ser relativamente sencilla, pues, ¿cierto? Hallar los polos. Yo creo que ahí la parte complicada, ahí hay dos partes complicadas, hay una parte complicada matemáticamente y una conceptualmente. La conceptualmente es debido a que ustedes no han visto todos sus cursos de física matemática, sería cuál es la condición, cuál es la condición para la causalidad, ¿cierto? Eso lo podemos estudiar, digamos que muy sucintamente, o sea, eso no es problema, ¿cierto?
Entonces, pero no voy a hacer, digamos, la demostración acá como para no meterme, digamos, en terreno que no sea de la mecánica clásica, es un terreno más de la física matemática. Entonces, simplemente les voy a mencionar cuál es la condición para que una función de susceptibilidad entonces tenga una respuesta temporal causal. Muy bien, perdón, un segundo. Vamos por acá. Listo, entonces comencemos a hacer ese problemita del taller. Ok, entonces repasemos un poquito de lo que es el análisis de Fourier. El análisis de Fourier, que por alguna razón que yo no alcanzo a comprender todavía, pues naturalmente debido a mi formación previa como ingeniero electrónico, a nosotros en física nos encanta, ¿cierto? Pero el análisis de Fourier tiene algunos problemas muy notorios que después de pronto en algún momento podremos discutir, o si nos encontramos en mecánica cuántica también podremos discutir. El más notorio es que su base, ¿cierto? Su base es una base que si yo la considero entre menos infinito y más infinito no pertenece al E2, ¿sí o no? Entonces, por lo tanto, es una base no normalizable entre infinito, menos infinito y más infinito. Eso es un punto clave. Pero cuando nosotros pensamos en el análisis de Fourier, pensamos en dos cosas. La primera, digamos que no tiene ningún inconveniente, y es la representación de funciones periódicas. Y de la representación de funciones periódicas, entonces yo puedo obtener un espectro discreto de frecuencias de la función representada, ¿cierto? Eso es lo primero que yo puedo hacer con análisis de Fourier. Ya les voy a explicar cómo se hace eso. Lo segundo es que yo puedo considerar, cuando tengo una función no periódica, entonces para funciones no periódicas, entonces lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Para funciones no periódicas tenemos que la transformada de Fourier, esto acá no es una transformada, sino que esto es una serie, así la vamos a conocer, esto es una serie acá de Fourier. Yo utilizo el color que utilicé ahorita. Segundo. Esto aquí es la serie de Fourier. Después nosotros vamos a ver que los físicos utilizan de manera indiscriminada el término serie y transformada, ¿cierto? Entonces después cualquier cosa termina siendo una transformada de Fourier, ¿cierto? Eso no tiene problemas, es una convención. Siempre y cuando uno tenga claro qué es lo que significa la convención, ¿cierto? Y uno tenga claro cómo integrar en cada caso, cómo sumar en cada caso, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, muy bien. Ahora entonces, para las funciones no periódicas, nosotros tenemos la transformada de Fourier.
¿Qué es la transformada de Fourier? La transformada de Fourier, f, por ejemplo, de una función f de t, esta transformada de Fourier es un mapeo, ¿cierto? Esto es un mapeo que va de t a omega. Eso es una transformada de Fourier. ¿Y ese mapeo qué información me da? Entonces, información sobre un espectro discreto de frecuencias. Perdón, continuo, un espectro continuo de frecuencias. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, esas son funciones entonces no periódicas. La transformada de Fourier es un mapeo, ¿cierto? ¿Cómo interpretamos nosotros un mapeo? Matemáticamente. Mapeo. Ustedes conocen un mapeo de su curso de variable compleja, que es uno de los más populares del universo. ¿Quién se acuerda? ¿Qué mapeo le enseñan a uno en variable compleja? Uno muy popular. No por el nombre de la persona que propuso el mapeo, sino el mapeo en general. Una clase de mapeos que le enseñan a uno. ¿Se acuerdan? O una transformación, pues, que ese es, digamos, otro nombre con el que se puede conocer el mapeo en variable compleja. Eso depende del autor que utilice uno. Sí, bueno, entonces puede ser un mapa, una transformación, pues, ¿cierto? Bueno, entonces, en variable compleja hay un tipo de transformación o de mapeo que se llama la transformación conforme. Listo. La transformación conforme dice lo siguiente. La variable compleja per se, una función f de z en variable compleja, esta función no se puede ver como una función en variable real, ¿sí o no? No se puede graficar como una función en variable real. Esto, por ejemplo, f de z es una función u de xy más i de v, y. ¿Qué hace esta función f de z? Esta función f de z hace lo siguiente. Coge se me perdió el blanquito. Hasta acá. Si ustedes definen, por ejemplo, un plano complejo, donde pueden ubicar un punto X más Y. Entonces, este es un plano donde ustedes pueden ubicar un punto X, Y, pero el eje X es la parte real y el eje Y es la parte imaginaria. Supongamos que en este plano ustedes pueden definir una región. Digamos que esta es la región en el plano XY. ¿Qué es lo que hace f de z? F de z lo que hace es que mapea esta región en otra región en el plano U, B. Acá sumamos que tenemos el plano U, B. Esto es lo primero que a uno le deberían de enseñar en un curso de variable compleja. Lo primero, ¿qué es una función en variable compleja? Y bueno, que ustedes naturalmente lo saben.
Simplemente se los recuerdo. Y acá en este plano U, B, ¿cierto? Que está definido porque cada punto X, Y se mapea en el eje X a través de U, X de XY y cada punto X, Y se mapea en el eje V a través de V de X, Y, ¿cierto? Entonces, esto simplemente es un mapeo entre regiones. Acá estoy transformando esa región en azul en el plano XY en esta región en amarillo en el plano U, B. Eso es una función de variable compleja. Esto es un mapeo que va de XY a U, B. F de Z igual a F de XY. Entonces a cada punto X, Y le estoy asignando un punto acá, U, V. ¿Sí o no? Hay varias formas de hacer ese mapeo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, y uno puede definir una trayectoria en cada uno de los planos. Entonces, si yo estoy mapeando algo, ¿cuándo se dice que un mapeo es conforme? ¿Cuándo se dice que un mapeo o transformación es conforme? Hay problemas en electrodinámica, por ejemplo, que son imposibles de solucionar si no es con un mapeo conforme. Sencillamente no se puede. Entonces, un mapeo se dice conforme. Un mapeo se dice conforme cuando si en el plano XY yo puedo definir una trayectoria. Entonces yo tengo unos puntos por acá. Es el plano XY. Yo puedo obtener la tangente a esa trayectoria en algún punto. Y naturalmente, esto va a formar un ángulo, digamos, de θ1 con el eje horizontal. Una vez yo hago ese mapeo, entonces yo naturalmente voy a mapear esa trayectoria en otra diferente. Esto es XY, ¿cierto? Muy bien. Entonces ahora tengo otra trayectoria diferente. Digamos que tengo esa trayectoria por acá, ¿cierto? Y digamos que este punto de acá, este punto de X, Y que yo tengo acá, se mapea en este punto U, V acá. El dibujo me quedó como medio chungo, pues, porque no va a poder mostrar lo que quería. Hagamos otro dibujito. Ese punto de X, Y que yo dibujé acá, digamos que se mapea en este punto de acá, U, V. Si yo trazo una tangente acá, a ese punto, y miro qué ángulo forma con el eje horizontal, forma θ2. El mapeo es conforme siempre y cuando θ1 sea igual a θ2. Esa es la definición de conformidad de un mapeo. Hay varios tipos de mapeos conformes y hay mapeos no conformes. Lo que pasa es que los mapeos conformes nos permiten solucionar, tienen una aplicación en la física muy importante. Nos permiten solucionar con mucha celeridad y muy sistemáticamente cierto tipo de problemas, por ejemplo en electrodinámica, problemas con potenciales de la ecuación de Laplace,
etcétera, etcétera, que sería imposible solucionarlo sin un mapeo conforme. Porque lo que yo estoy haciendo en el mapeo es que estoy transformando un sistema de coordenadas, por ejemplo, en un problema electrodinámico a otro sistema de coordenadas donde el problema se puede solucionar más fácil, ya sea por una integral o por lo que sea, ¿cierto? O porque la ecuación en derivadas parciales transformada queda más sencilla, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Un ejemplo de eso, en electrodinámica, que ustedes lo verán en la 2, me imagino yo, es la carta de Smith, por ejemplo. Esto es un ejemplo de un mapeo que es particularmente sencillo de hacer, ¿cierto? Y el problema se soluciona relativamente sencillo para determinar la impedancia con la que se está acoplando una onda electromagnética y un medio particular. Y muy bien. Un segundo. Bueno. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las transformadas? La transformada es un mapeo, ¿cierto? Lo que pasa es que no es un mapeo como no es otro tipo de mapeo, pues. Yo tengo un plano o yo tengo un eje temporal y lo voy a mapear en un eje frecuencial, ¿cierto? Hay dos tipos de transformada que hacen eso. Había un libro que yo tenía hace siglos, muy bueno. Qué lástima, me había perdido. Ustedes los podía enviar de donde yo aprendí las transformadas. Pero lo voy a buscar y voy a mirar si se los subo o si los mando con Guaira, con Jonathan o algo. Listo. Entonces, ahí explican lo siguiente. Entonces tenemos nosotros la transformada de Laplace. ¿Qué es la transformada de Laplace? La transformada de Laplace, matemáticamente hablando, es un mapeo y a través de la función f de s transforma un conjunto de puntos en el tiempo, un conjunto de puntos, o sea, mapea una línea en un plano. Eso es la transformada de Laplace. Y esto es la integral, por ejemplo, entre 0 y más infinito. También existe la transformada bilateral de Laplace, pero ejemplo de ese tamaño de f de t e a la menos st por dt, donde s es igual a sigma más i omega. Listo. Sigma se llama la frecuencia neperiana y omega se llama la frecuencia angular. Eso significa que este mapeo hace lo siguiente. Este es un eje de tiempo. Usted tiene acá unos puntos. Y lo que va a hacer la transformada de Laplace es que va a representar esos puntos en un plano bidimensional. O sea, a cada uno de esos puntos le va a asociar una coordenada sigma, omega, ¿cierto? Entonces, esto es la transformada de Laplace. ¿Qué es la transformada de Fourier? La transformada de Fourier es la transformada de Laplace cuando sigma es igual a 0. F de omega es igual a f de s para S igual a I omega. O sea que esto significa que sigma es igual a 0, ¿cierto? Eso es la transformada de Fourier y entonces esto queda como la integral de 0 a más infinito de f de t por e a la menos I omega t por dt. Listo. Muy bien. Esta es la transformada de Fourier, por lo tanto, la transformada de Fourier mapea el eje del tiempo que aparece acá, ya no en una región en el plano, no, el eje del tiempo lo mapea en el eje omega.
sea, cada punto, digamos, no a cada punto, pues porque eso no estaría bien dicho. Digamos, eso es otra discusión para otro momento, pues. Entonces, no a cada punto, sino que este eje de acá, ¿cierto? Este eje de acá lo mapea en el eje omega. Pero es que no es un punto de T que le pertenezca a omega, no, es toda la región, o sea, todo ese eje se mapea en todo este eje de acá. Eso es la transformada de Fourier. Ahora, ¿para qué es útil la transformada de Fourier? Otra cosa, ¿sí o no? Entonces, ya nosotros vamos a ir mirando a ver cuál es la utilidad de la transformada de Fourier en la medida que vayamos avanzando. Igual yo tengo un mini curso en YouTube sobre la serie de Fourier. Es muy bueno. Yo creo que ustedes lo pueden entender bien. Es desde la perspectiva del análisis funcional. Ahorita se los comparto. Creo que hay un video en ese curso. Creo que hay un video en ese curso que no tiene audio. Entonces, pero no estoy seguro si sí lo agregué a esa lista de reproducción o no. Ahorita reviso. Ahora, ¿qué es la serie de Fourier? Primero que todo. La serie de Fourier, entonces, es una representación para f de t, ¿cierto? Entonces, una representación para f de t. Coloquemos acá entre paréntesis trigonométrica, porque es que pueden haber varias series de Fourier. Ahora que ustedes están viendo funciones especiales en física matemática, puede que también le hablen de la serie de Fourier-Legendre, ¿cierto? Hay varias series de Fourier. Lo único que cambia entre serie de Fourier y Fourier es la base, la selección de la base, ¿cierto? F de t, entonces es a sub 0 medios más la suma desde m igual a 1 hasta más infinito, por ejemplo, de a sub m por el coseno de m omega sub 0 t más b sub m por el seno de m omega sub 0 t, ¿cierto? Donde a sub 0, a sub m, b sub m son coeficientes a determinar. Entonces, dependiendo de la función que ustedes quieran determinar, que quieran representar, necesitan saber cuánto vale a 0, cuánto vale a m y cuánto vale b. ¿Cierto? Muy bien. Listo. Estos son los coeficientes que hay que determinar. Esto, digamos, a uno en clase se lo pueden ir escribiendo así como así, pero esto tiene una formalidad supremamente sólida. Y esto viene del análisis funcional. En el análisis funcional nosotros podemos establecer un espacio de funciones, así como el espacio de vectores, también existen espacios de funciones. Y el espacio de funciones tiene algo característico, que es una base, ¿cierto? Una base W. Y esta es una base a través de la cual yo puedo generar cualquier función que iba en este espacio funcional, ¿cierto? Para la análisis o para la serie trigonométrica de Fourier, la base W es 1. Recuerden que 0 no es un miembro de una base, ¿cierto? El 0 no. Entonces es el 1, ¿cierto? Es el coseno de omega sub 0 t, coseno de 2 omega sub 0 t, coseno de m omega sub 0 t, puntos suspensivos, hasta infinitos cosenos. Ahora seno de m omega sub 0 t, seno de 2m, perdón, de m no, de omega sub 0 t, seno de 2 omega sub 0 t, seno, por ejemplo, de k omega sub 0 t puntos suspensivos, ¿sí o no? Esta es la base
mediante la cual podemos representar cualquier función en ese espacio. Así, por ejemplo, como en R3, la base sería el conjunto de vectores I, J y K, que permiten representar un vector en R3 como su componente en X en I, más su componente en Y en J, más su componente en Z en K, ¿cierto? Donde V, I, J y K pertenecen a R3, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, esto es un espacio de vectores. Lo que estamos hablando es de un espacio de funciones. Esto es un espacio funcional y esta de acá es la base del espacio funcional. Así como en el espacio de vectores, el espacio de funciones tiene una base cuyos elementos son ortogonales. No necesariamente ortonormales, ¿cierto? Pero sí ortogonales. En el espacio de vectores, nosotros tenemos una imposición de ortonormalidad, ¿cierto? Pero siempre nosotros podemos normalizar una base. Eso no es problema. Esta base se puede normalizar dividiéndose por la norma. Entonces, teorema. Elementos de una base deben de ser ortogonales para una representación completa. Así se llama esto en análisis funcional. En análisis funcional nosotros tenemos que hay representaciones completas, representaciones subcompletas y representaciones sobrecompletas. Todas son importantes en física, ¿sí o no? Pero esta, digamos que tiene una característica particular y es que la representación completa define un problema inverso regular para la determinación de los coeficientes, ¿cierto? Ustedes pueden buscar, por ejemplo, pueden buscar este término. Busquen qué son inverse problems, ¿cierto? Y en problemas inversos hay dos tipos de problemas muy conocidos que son well-posed problems y otro es ill-posed problems. Listo. Entonces, típicamente el espacio de representación, una representación completa está relacionada con el primero. Cuando no es completa, entonces está relacionada con el segundo. Y si nosotros tenemos el segundo, necesitamos matemáticamente hacer lo siguiente, hacer una cosa que se llama regularización. Entonces hay que regularizar el problema, ¿cierto? Porque estos son problemas no regulares. Eso tiene que ver con la representación. Muy bien. Ahora, si nosotros consideramos que la base, entonces, si consideramos que la base para la serie trigonométrica de Fourier forma una representación completa de f de t, ¿cierto? Entonces, los elementos
de su base son ortogonales, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que si yo voy a hablar de la ortogonalidad de los elementos de una base, tengo que definir primero ortogonalidad. Entonces, la ortogonalidad está relacionada con una medida sobre el espacio de funciones. Esa medida se llama producto interior. Ejemplo. NR3, producto interior, es igual a producto punto. O sea, por ejemplo, V.U. Esto es un producto interior, pero en R3. O sea, que está definido como nosotros lo conocemos, que es Vx por Ux, más Vy por Uy, más Vz por Uz. Esto está definido así en ese espacio vectorial R3. Y para los espacios vectoriales euclidios, porque hay espacios vectoriales no euclidios también, como por ejemplo el espacio de Minkowski en relatividad. Entonces, para espacios vectoriales euclidios, el producto interior es un producto punto y se define así. Para espacios vectoriales generalizados o espacios funcionales, entonces es más general escribir un producto interior de esta forma. Listo. Y en cada espacio, esa métrica hay que definirla. El producto interior es una métrica sobre el espacio. Es una medida que le dice a uno algo sobre la base o sobre las funciones, lo que sea, ¿cierto? En R3, en R2, esa métrica es una proyección, es una medida de qué tanto un vector, una componente de un vector está sobre otro vector. ¿Sí o no? Eso pues nosotros lo sabemos bien. Ahora, ¿cómo será en el espacio funcional? Ah, bueno, hagamos una cosa acá. Si yo, por ejemplo, típicamente el producto punto digamos, en estos casos, esto es porque las direcciones están normalizadas. ¿Qué pasaría si las direcciones no estuvieran normalizadas? Si las direcciones no estuvieran normalizadas, tendríamos que ir por la media de alguno de estos de acá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el producto punto entre I y J, nosotros sabemos que es 0. Entre I y K, nosotros sabemos que es 0. Y entre K y J, nosotros sabemos que es 0, además de que es conmutativo, ¿sí o no? El producto punto entre I y I, básicamente, sería igual ¿a quién? A 1, lo que es igual a la norma de I sobre la norma de I, ¿cierto? Al cuadrado, por ejemplo. Ahora, ¿cuál sería el producto punto de V, ¿cierto? Con, por ejemplo, Vx en dirección Y. Esto sería igual a, naturalmente, a Vx al cuadrado sobre la norma de este al cuadrado. Esto es una proyección, ¿sí o no? Entonces, esto es una proyección y dividimos sobre la norma sobre el cual estamos proyectando. En el espacio funcional es parecido. En el espacio de funciones,
¿qué tenemos nosotros? Tenemos que el producto interior entre dos funciones es igual a la integral de f asterisco, por ejemplo, si fueran en 3 dimensiones de r por g de r de 3r sobre la integral de f asterisco de r por f de r de 3r, donde esta parte de acá define la norma de f. Esto es la norma en ese espacio. En ese espacio, esto es la norma de la función f al cuadrado. Listo. En el espacio de vectores, la norma del vector al cuadrado, nosotros sabemos que es vx cuadrado más vy cuadrado más vz cuadrado, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, acá es de esta forma. ¿Por qué es importante el producto interior para yo saber si hay cosas que son ortogonales? Porque el producto interior debe de ser 0 cuando dos elementos de la base son ortogonales. ¿Sí o no? Muy bien. Ustedes pueden demostrar, por ejemplo, fácilmente que la base de Fourier es ortogonal. Entonces, el producto interior entre 1, por ejemplo, y coseno de m para m arbitrario omega sub 0t. Aquí esto yo estoy definiendo el espacio en un volumen, ¿cierto? Esto es un volumen que pertenece a R3. Acá voy a definir el espacio en un tiempo, en un periodo, por ejemplo, t, que pertenece a R, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, esta va a ser la integral entre menos t medios, que es el periodo de esas funciones, y t medios. O sea que yo voy a representar, lo que sea que vaya a representar, lo voy a representar entre menos t medios y t medios. ¿Sí o no? Muy bien. La integral de entonces f de t, que es la función que quiero representar por coseno de m omega sub 0t de t sobre la norma de cualquiera de las dos. En este caso yo voy a colocar esta como la base, entonces esto va a ser la integral entre menos t medios, ¿cierto? Y t medios de coseno, entonces al cuadrado de omega sub 0t por dt. Listo. Pero ¿quién es f de t en este caso? F de t es igual a 1. Si queremos saber si estas dos son ortogonales. Esto es muy fácil. Ustedes saben que una función armónica entre menos un periodo y un periodo menos un periodo menos y un periodo menos da 0, ¿cierto? Entonces, esto de acá es igual a la integral entre menos t medios y t medios del coseno de m omega sub 0 t de t sobre esto de acá. Esta integral de acá, esto da 2 sobre t. O sea que esto es simplemente 2 sobre t acá y esto da 0. Esto es 0, por lo tanto, esta y esta son ortogonales. Usted va a obtener lo mismo si obtiene el producto interior entre 1 y el seno, por ejemplo, de k omega sub 0t. Estas dos son ortogonales para cualquier valor de k. Para todo k, ¿cierto? Que pertenece a z, ¿sí o no? Digamos z más, pues, un número de enteros positivos. Bueno. Y usted puede también, en la lista de reproducción que les voy a enviar, ustedes pueden mostrar que este producto de acá este producto interior es 0 para todo par m, k que pertenece a z más. ¿Sí o no? Acá tenemos, por ejemplo, coseno de m omega 0t por coseno de n omega 0t. Y ustedes pueden demostrar que esto es igual a esto es proporcional, bueno, coloquemos la igualdad. Esta
esto de acá es realmente igual a t medios por un delta de n, m, ¿cierto? Para todo n, m que pertenece a z más. Eso significa que a no ser de que m sea igual a n, esto da 0. O sea que son ortogonales. Lo mismo tenemos para el seno de m omega 0t y el seno de n omega 0t. Esto es t medios delta de nm para todo n, m que pertenece a z más. Fantástico. Bueno, entonces, usando estas expresiones, yo puedo hallar el producto interior, o sea, yo puedo proyectar, voy a proyectar f de t sobre cada miembro de la base, ¿cierto? Para hallar las constantes a sub 0, a sub m y b sub n. Así como, por ejemplo, nr3 b sub x es igual a la proyección de el vector sobre la base particular. B sub y es igual a la proyección del vector sobre la base particular, ¿cierto? Lo que pasa es que acá tendría que dividir sobre la norma al cuadrado, pero como es normalizado, pues entonces no hay que hacerlo, ¿cierto? Entonces, muy bien. Entonces, yo particularmente lo que puedo hacer en el espacio funcional, entonces yo qué tengo? Tengo que AM o A sub 0 va a ser igual a la proyección de, digamos, A sub 0 medios, pues va a ser igual a la proyección de 1 sobre perdón, la proyección de la función, no de 1, sino de la función. Segundo. La proyección de la función f de t sobre la base que es 1, ¿cierto? Dividido la proyección de 1 sobre 1, ¿cierto? Y de acá, entonces, ¿yo qué puedo obtener? Yo puedo obtener que esto va a ser t, pues esta de acá va a ser la integral entre menos t medios y t medios, ¿cierto? Y esto 1 sobre t, ¿cierto? Porque esto da t acá. Muy bien. De f de t por dt. Y de acá puedo despejar a sub 0. Y a sub 0 simplemente es 2 sobre t por la integral entre menos t medios y t medios de f de t por dt. De la misma forma, puedo calcular a sub m, ¿cierto? Entonces, a sub m es la proyección de f de t sobre la base correspondiente, que corresponde a coseno de m omega sub 0 t, dividido la proyección, o sea, la norma al cuadrado de la función coseno de m omega 0 t, ¿cierto? Muy bien. Esto es t medios. Y esto es la integral entre menos t medios y t medios de f de t coseno de m. No cabe. 1 sobre t medios es 2 sobre t. O sea que esto es 2 sobre t integral entre menos t medios y t medios de f de t coseno de m omega sub 0 t por dt. Si f de t fuera una función impar, ¿cierto? Esto sería 0, porque la integral entre menos algo y algo
de una función impar por una par da 0, ¿sí o no? Eso significa que las funciones impares son representadas solamente por senos, ¿cierto? Que eso es lo que nosotros esperamos, porque el seno es una función impar. Representar una función impar solamente mediante bases impares. Y si la función fuera par, la representaríamos solamente con funciones pares, ¿cierto? Ese es un teorema, el teorema de la paridad y la imparidad de la serie de Fourier, pero no es un curso de series de Fourier, entonces pasemos. Para BM, puedo hacer lo propio. Entonces, BM será el producto interior entre f de t por el seno de m omega 0 t sobre la norma de la base, o sea, seno de m omega 0 t, seno de m omega 0 t, la norma al cuadrado. Y esto entonces nos da 2 sobre t integral entre menos t medios y t medios de f de t seno de m omega 0 t de t. Cuando nosotros hablamos acá de ortogonalidad, producto interior, etcétera, tenemos que hablar de el intervalo. Eso no lo hacemos en vectores, pues estamos hablando de un espacio euclidio. Acá sí. El intervalo entre menos t medios y t medios. Esto es la serie trigonométrica de Fourier con 20 minutos, pues, ¿sí o no? Entonces, bueno, muy bien. Hay otra serie hay otra serie de Fourier que se llama la serie exponencial de Fourier. La serie exponencial de Fourier, entonces dice que ustedes pueden representar una función f de t como la superposición de una base compleja. La suma desde m igual a menos infinito hasta m igual a más infinito de un coeficiente c, ¿cierto? C sub m por e a la i omega sub 0 t, ¿cierto? Esto se llama la serie compleja de Fourier, ¿sí o no? Y tiene naturalmente una correspondencia a través del teorema de Euler. Ustedes pueden, digamos, hallar una correspondencia entre estos Cs y los As y los Bs de la primera serie, ¿cierto? Entonces, básicamente la base acá, ¿quién es la base? La base sería, por ejemplo, E a la menos 2 y omega sub 0 t, E a la menos i omega sub 0 t, 1 también, porque esto también incluye el 0, ¿cierto? E a la 0 es 1, E a la i omega sub 0 t, E a la más 2 i omega sub 0 t, puntos suspensivos E a la i, acá me faltó la m, E a la i m omega sub 0 t, puntos suspensivos, ¿cierto? Entonces esto es una base compleja. Eso es importante. Si yo tomo, por ejemplo, el límite cuando el periodo es infinito, periodo infinito, t tiende a infinito, ¿cierto? Cuando t tiende a infinito, yo puedo demostrar que esta función de acá f de t se puede escribir como una integral. Y esto es igual a 1 sobre 2pi por la integral, ¿cierto? Entre menos infinito y más infinito de f de omega por e a la i omega t por d omega. Y esto es lo que se conoce como la transformada inversa de Fourier.
que está sujeta, ¿cierto? La transformada inversa de Fourier está sujeta a la existencia de la transformada de Fourier. Sujeta a la existencia de la transformada de Fourier. F de omega, ¿cierto? F de omega es igual a la integral de 0 a más infinito de f de t por e a la menos i omega t por dt. Muy bien, entonces acá, entonces nosotros ya estamos hablando cuando t tiende a infinito, ya las frecuencias dejan de ser discretas y se convierten en un continuo de frecuencias, por eso pasa una sumatoria y una integral, ¿cierto? Entonces ve acá quedó la banderita de Colombia, tan bacano, ¿cierto? Entonces, y ahora ya podemos obtener representación espectral o frecuencial de funciones que no son periódicas. Pues esto es básicamente lo que uno, digamos, en el mundo del análisis funcional conoce como la transformada de Fourier. Esto es muy importante en física, bueno, resolver casi que cualquier cosa, ¿cierto? Entonces ahora vamos al taller punto 1. Taller punto 1. Múltiples osciladores de Lorentz. Un oscilador de Lorentz es un modelo donde un electrón oscila en presencia de un campo eléctrico que le está suministrando energía al electrón y el electrón disipa la energía que le suministra el campo eléctrico. Es un oscilador de Lorentz, ¿cierto? Acá nosotros no queremos saber particularmente cómo funciona un oscilador de Lorentz, simplemente queremos saber que nosotros tenemos muchos osciladores de Lorentz. La función respuesta del oscilador de Lorentz, que es lo mismo que la función de Green, que depende de omega, ¿cierto? Es omega sub p al cuadrado sobre 4p por la suma desde j igual a 1 hasta el número de osciladores de f sub j, que es una constante del oscilador, sobre omega sub j cuadrado menos omega cuadrado menos i omega gamma, donde gamma representa la tasa a la cual se está perdiendo energía, omega sub j representa la frecuencia natural de cada oscilador y omega cuadrado representa la frecuencia de excitación, o sea, la frecuencia del campo eléctrico, ¿cierto? Muy bien. Y se cumple naturalmente que las variables del oscilador, si esta es la función respuesta al oscilador, entonces básicamente yo puedo utilizar la transformada inversa de Fourier, como dice ahí en el taller, y puedo decir, listo, entonces eso significa que g de t igual a ver como 1 sobre 2pi, integral entre menos infinito y más infinito, de g de omega por e a la i omega t por de omega, ¿sí o no? Eso es todo. Que es lo que nosotros hemos estado viendo en clase ya desde hace varios tiempo. De hecho, nosotros comenzamos con este tema, la primera clase, para ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí o no? Que según lo que me cuenta Jonathan, ustedes ya lo vieron en métodos matemáticos, en física matemática, era como un repasito ahí. Bueno, muy bien. ¿Qué nos pide el punto? Lo primero que nos pide el punto es que hallemos los polos, ¿cierto? Entonces, una vez uno haya la función de Green de algo, ¿qué hace de primero? Que eso fue lo que hicimos cuando solucionamos la teoría de campo para la ecuación no lineal de Schrödinger la semana pasada, ¿cierto? Entonces, que teníamos, recuerden que teníamos uno
sobre K cuadrado menos Q cuadrado. Y esto lo expresamos como K más Q, K menos Q. Y esto tiene los polos, son singularidades de esto, o sea que el primer polo está en Q igual a K, Q1 es igual a K y Q2 es igual a menos K. ¿Cierto? Una vez uno tiene la representación en transformada de Fourier de la función de Green, lo primero que hacemos es hallar los polos. ¿Cierto? Entonces hacemos los polos. Para hallar los polos, entonces nosotros tenemos que hacer este polinomio de acá cero. Mirar a ver cuándo se anula el denominador y se llama polinomio característico. Polinomio característico P de omega, ¿cierto? Entonces P de omega igual a omega sub j cuadrado menos omega cuadrado menos i omega gamma igual a 0, ¿cierto? De acá nosotros básicamente sabemos que lo que tenemos que solucionar es que omega cuadrado más i omega gamma, ¿cierto? Menos omega sub j al cuadrado, esto es igual a 0, ¿cierto? Utilizamos, entonces omega más menos va a ser igual a menos i gamma, ¿cierto? O sea, menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado. ¿Quién sería b al cuadrado? B al cuadrado acá, entonces sería i gamma al cuadrado menos 4. Menos 4 por c, pero c es negativo, o sea que esto queda como menos 4 por menos omega sub j cuadrado, a es 1 sobre 2. Esto es menos i gamma medios más o menos un medio, ¿cierto? Menos gamma cuadrado más 4 omega sub j al cuadrado. Listo. Chicos, un segundo. No me demoro. Listo. Entonces, acá entonces queda como menos i gamma medios más o menos un medio. Y esto quedaría entonces 4, ¿cierto? Factor de omega sub j al cuadrado menos gamma al cuadrado sobre 4. Este 4 se va con este 2. Esto es menos i gamma medios más o menos la raíz de omega sub j al cuadrado menos gamma medios todo al cuadrado. Entonces ahí ya tenemos los polos. Y por lo tanto estos polos me van a dar más o menos una parte real que voy a llamar lambda sub j menos i por una parte imaginaria que voy a llamar gamma medio, ¿cierto? Gamma medio está relacionada con la tasa a la cual se va a disipar energía en el oscilador. Cuando en una función de Green yo tengo una parte imaginaria del polo, esto está relacionado con la disipación de energía. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que nos pedía la pregunta. Esa pregunta, como ustedes pueden ver, es sencillamente straightforward, ¿cierto? O sea, no resiste análisis, pues, diciéndolo de otra Profe, forma. Dime. una pregunta. Si por ejemplo esos polos no estuvieran en ese semiplano inferior complejo, entonces se tendría que hacer la transformada de esa función de Green. La transformada continuación analítica. Es que la otra vez nos mencionabas del sistema, de los sistemas causales, que los sistemas físicos deben ser causales. Exactamente. Y deben de tener los polos en el semiplano complejo inferior, ¿sí o no? Sí, sí.
si el polo no estuviera en el semiplano complejo inferior, habría que hacer la transformación de continuación analítica, ¿cierto? Pero eso se hace, Valentina, por ejemplo, en la primera pregunta del parcial, tú vas a poder notar que los polos, en la primera pregunta del parcial de la función de Green, se encuentran acá y se encuentran acá. Entonces, lo que vas a hacer es que vas a trasladar estos polos en una cantidad infinitesimal al semiplano complejo inferior, ¿cierto? O sea que este polo de acá, espera, yo me acuerdo, esto en el parcial sería omega más igual a CK, ¿cierto? Esto sería omega más igual a CK. Entonces acá lo vas a trasladar y vas a quedar como omega más, ¿cierto? Igual a CK menos y épsilon. Este de acá sería omega menos igual a menos CK. Y entonces te va a quedar omega menos igual a C menos CK. Segundo. Menos CK menos y épsilon. Entonces esta es la transformación de continuación analítica cuando tienes los polos en el origen. ¿Por qué me refiero a esto? Porque resulta que si tú no tienes los polos en el semiplano complejo inferior y por lo tanto no es causal el sistema físico, ¿cierto? Entonces, puedes hacer la transformación de continuación analítica, pero si están en el origen, perdón, si están en el eje real, o sea, acá, si están en el semiplano complejo superior, no, porque en el semiplano complejo superior ya implica que el sistema es anticausal, ¿cierto? Que esa es otra transformación que debes de hacer en el caso del primer problema. Se transforma, la transformación de continuación analítica es proyectar los polos en el eje real a una cantidad infinitesimalmente pequeña al eje, al semiplano complejo inferior y también al semiplano complejo superior. O sea, hay que hacer las dos transformaciones. O sea, que acá queda menos CK más y épsilon, y acá queda más CK más y épsilon. Necesita hacer las dos. Y de estos polos surge una función de Green y de estos otros polos surge otra. ¿Sí me explico? Responde a la pregunta. Sí, sí, profe. Gracias. Bueno, una cosa importante que uno tiene que pensar cuando hace la transformación de continuación analítica es esta. ¿Por qué se llama así? Se llama así, según entiendo, ustedes ya vieron variable compleja. Se llama así porque bajo la transformación, ¿qué es la transformación? La transformación es ir de omega a omega más o menos y épsilon, ¿cierto? Esto es la transformación de continuación analítica. Y esta función de Green de acá satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y esta también. Por eso se llama continuación analítica, porque es una transformación continua que preserva la analiticidad de la función en variable compleja que está transformando, ¿cierto? Pero se llama así. Bueno, muy bien. Entonces ahora nosotros graficamos los polos exactamente por lo que dijo la compañera Valentina. Nosotros podemos ver que esta función respuesta que tenemos acá, esta G de omega representa una respuesta causal, ¿cierto? Por lo menos desde la perspectiva de los polos. Porque si yo tengo mi plano complejo, ambos polos van a estar, si esto acá es omega, o la parte real de omega, y esta es la parte imaginaria de omega. Entonces acá, por ejemplo, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos acá más lambda sub j y tenemos menos lambda sub j, ¿cierto? Y el polo está por acá con una parte imaginaria negativa, entonces este polo de acá sería
menos lambda sub j, coma, menos gamma medios, ¿cierto? Y este sería lambda sub j, coma, gamma medios, menos gamma medios, ¿cierto? Entonces ambos polos están en el semiplano complejo inferior, por lo tanto representa una respuesta causal en ese sentido. Encerramos esto con una semicircunferencia y utilizamos este contorno gamma para hallar la transformada inversa de Fourier usando g de t igual a la integral sobre gamma, ¿cierto? De g de omega por e a la menos o más i omega t por d omega sobre 2pi. Ahora surge la pregunta, bueno, ¿cómo calculamos la integral? Eso es, digamos que hay el pequeño problemilla que nosotros nos encontramos cuando solucionamos este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, bueno, claro que en el taller, bueno, hay una cosa que yo no les especifiqué ahorita. Yo acá estoy utilizando menos i omega para la transformada de Fourier, pero puedo utilizar también i omega, eso no importa. Siempre y cuando usted utilice la transformada, si usted utiliza la transformada i omega, en la inversa debe utilizar menos i omega. Siempre y cuando se conserve esa convención, no importa. Yo típicamente, por convención, por si yo les paso cuando yo les pase la solución de esto, por convención calculo la transformada inversa con e a la menos i omega y la transformada con e a la i omega, ¿cierto? Eso no importa y usted debe conservar esa misma convención también cuando está transformando en el espacio, ¿cierto? En el espacio tridimensional. Muy bien. Entonces este contorno recorre el semiplano complejo inferior de forma tal que si utilizo la regla de la mano derecha, entonces el pulgar apunta saliendo de la página. Este es el contorno positivo. Pero entonces este contorno positivo, como ustedes pueden ver, está recorriendo de más infinito a menos infinito. Y eso no me sirve. Necesito recorrer de menos infinito a más infinito, ¿cierto? O sea que simplemente hago menos la integral sobre menos gamma. O sea, invierto la dirección del contorno de g de omega por e a la menos i omega t de omega sobre 2pi, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda menos la integral sobre menos gamma de la suma sobre j de f sub j sobre, entonces, teníamos acá, bueno, hagamos una cosa, todavía no copiemos esto acá, sino que simplemente copiemos cuánto da esto. Esto da menos, ¿cierto? 2pi y, ¿sí o no? Por la suma sobre, coloquemos otro índice acá, sobre k. Desde k igual a 1 al número de polos, ¿cierto? N del residuo késimo de g de omega, ¿cierto? O sea que esto sería igual a menos 2pi por i, el teorema del residuo, la suma desde k igual a 1 hasta n, ¿cierto? Del residuo késimo de 1 sobre 2pi de g de omega por e a la menos i omega t. Que ese es el integrando de este integral en variable compleja, ¿cierto? Muy bien, entonces se va 2pi con 2pi y entonces tenemos que calcular esto. Menos esta suma desde k igual a 1 hasta el número de polos del residuo késimo de g de omega por e a la menos i omega t. Listo. Bueno, muy bien. Entonces nosotros podemos expresar esto en términos de los residuos de los polos de la siguiente forma. Nosotros ya sabemos que tenemos dos polos por J, ¿sí o no? Por cada J tenemos dos polos. Tenemos uno con signo más y uno con signo menos. Bueno, fantástico. Entonces digamos esto. X, lo estoy tratando como G de omega
Entonces es igual a omega sub p al cuadrado, que es una constante, sobre 4pi por la suma sobre j de los f sub j dividido omega sub j al cuadrado menos omega al cuadrado menos i gamma omega, ¿cierto? Y esto lo puedo expresar de la siguiente forma, es como la suma sobre j de menos omega sub p cuadrado sobre 4pi f sub j sobre omega cuadrado, cambié el signo abajo y arriba, menos, o más bien más, y gamma omega menos omega sub j cuadrado. Y nosotros ya factorizamos esto. Y de ahí obtenemos los dos polos. Esto es menos omega sub p cuadrado sobre 4pi f sub j dividido omega menos, que es un polo, y omega menos omega más, que es el otro polo. ¿Cierto? Listo. Ahora, residuo, definición de residuo. Aunque nosotros la utilizamos el viernes, vamos a recordar definición de residuo. Ahora hablamos del residuo, entonces decimos que el residuo de una función de variable compleja f de z asociado con el polo z igual a zj, esto es igual al límite cuando z tiende a zj, ¿cierto? De z menos zj a la p por f de z, donde p es la multiplicidad del polo, o sea, cuántas veces aprende polo, ¿cierto? Entonces de acá nosotros lo que vamos a poder hacer es que vamos a calcular el residuo asociado con omega menos y con omega más. Vamos a calcularlo por separado para que no nos vaya a enredar la pita acá. Listo, entonces residuo de g de omega por e a la menos i omega t para omega más, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda como la suma sobre j de omega menos omega más, ¿cierto? Que multiplica, entonces acá sería omega menos omega más, que multiplica menos omega sub p al cuadrado sobre 4pi por f sub j por e a la menos i omega t, ¿cierto? Sobre omega menos por omega menos omega más. ¿Listo? Entonces de acá, ¿qué tenemos nosotros? Esto hay que evaluarlo en omega igual a omega más, se cancela este con este de acá, y esto nos queda entonces como menos omega sub p al cuadrado sobre 4pi por la suma sobre j de f sub j por e a la menos i omega más t sobre omega más menos omega menos. Listo. Entonces, así nos queda este residuo. Vamos con el segundo residuo. Entonces, esto es el primer residuo. Listo. Primer residuo. Vamos con el segundo residuo. Residuo asociado con omega igual a omega menos. ¿Sí o no? Bueno, muy bien, entonces el residuo de g de omega por e a la menos i omega t en omega igual a omega menos, entonces queda como menos omega sub p al cuadrado sobre 4pi. Entonces acá voy a multiplicar la suma sobre j de omega menos omega menos, ¿cierto? Por f sub j por e a la menos i omega t sobre omega menos omega menos más, ¿cierto?
evaluado en omega igual a omega menos, ¿cierto? Se cancela omega menos con omega menos y esto da menos omega sub p al cuadrado sobre 4pi suma sobre j de f sub j por e a la menos i omega t sobre omega menos omega más. ¿Sí o no? Bueno, coloquemos este acá entre paréntesis porque ustedes no vayan a confundir ese sub menos con el menos de la resta. Listo. Entonces ahora ya que nosotros tenemos estos términos, increíblemente con la magia de la variable compleja, esta integral de acá quedó evaluada. Maravilloso, ¿sí o no, chicos? Fabuloso. Entonces, pues, ¿cómo queda la transformada inversa de Fourier? Es así. La transformada inversa de Fourier queda x de tau. Bueno, pues acá no estoy utilizando x, estoy utilizando g. Entonces, g de t queda como menos i por la suma sobre los k residuos del residuo késimo, ¿cierto? De g de omega por e a la menos i omega tau, ¿cierto? Muy bien. Entonces, me queda menos i residuo, ¿cierto? Entonces acá me queda el residuo de g de omega de e a la menos i omega t para omega menos más el residuo de g de omega por e a la menos i omega t en omega más. Y pues entonces reemplazamos lo que ya sabemos que tenemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos ambos, tienen un signo menos, ¿cierto? Este residuo tiene un signo menos y este tiene un signo menos, por lo tanto con el signo menos de acá, entonces se cancela y esto como me va a quedar, i que multiplica a omega sub p al cuadrado sobre 4pi, ¿cierto? Y acá entonces como me queda la suma, a ver, acá sí puse, acá de haber puesto omega sub menos, chicos, se me pasó el omega sub menos ahí, j, entonces esto queda como f sub j por e a la menos i omega sub más t sobre omega sub más menos omega sub menos, el primero, ¿cierto? Más f sub j por e a la menos i omega sub menos t sobre omega sub menos omega sub más, ¿cierto? Cambiemos de signo ahí como para poder sumar una cosita. Esto es f sub j factor de, si cambio este signo de acá, entonces los dos denominadores me quedan iguales, por lo tanto esto me queda como e a la menos i omega más t menos e a la menos i omega menos t sobre omega más menos omega menos. Ahora podemos reemplazar omega más y omega menos, pues como para ver cómo nos comienza a dar esta vuelta de acá. Entonces, i omega sub p al cuadrado sobre 4pi suma sobre j de f sub j. ¿Ves esto como queda? Omega más que esto es menos i que multiplica a lambda sub j, ¿cierto? Menos i gamma medios por t menos e a la menos i menos lambda sub j menos i gamma medios t, ¿cierto? Sobre
queda lambda sub j, ¿cierto? Menos y gamma medios menos lambda sub j menos y gamma medios, ¿cierto? Entonces se va este con este de acá. Y arriba como nos queda i omega sub pi al cuadrado sobre 4pi lambda sub j por f sub j, ¿cierto? Entonces acá queda factor de, esto me va a quedar acá de la siguiente forma, chicos. Bueno, menos por menos da más, y por i da i al cuadrado, o sea, menos 1. O sea que esto queda e a la menos i lambda sub jt por e a la menos gamma medios t. Menos e, menos por menos da más, o sea que esto queda i lambda sub jt por e a la menos gamma medios sobre 2 lambda sub j. ¿Sí o no? Listo, muy bien. Entonces de acá, básicamente lo que nosotros podemos hacer es que podemos coger este menos, lo factorizamos, ¿cierto? Entonces va a quedar menos i, ¿cierto? Afuera, pero menos i es 1 sobre i, o sea que escribimos esto como omega sub pi al cuadrado sobre 4pi suma sobre j de f sub j por e a la menos gamma medios t, ¿cierto? Aquí entonces queda e a la i lambda sub jt menos e a la menos i lambda sub jt. Esto sobre 2i, que sería seno, y acá dividido por lambda sub j, ¿cierto? Muy bien, o sea que esto finalmente nos queda omega sub pi al cuadrado sobre 4pi suma sobre j de f sub j por el seno, ¿cierto? De lambda sub jt dividido lambda sub j que multiplica a e a la menos gamma medios por t. O sea que básicamente esta es la superposición de diferentes oscilaciones amortiguadas, cada una con diferente frecuencia lambda j, ¿sí o no? Dividiendo por la frecuencia lambda j. Esta es la serie, esta es la transformada de Fourier inversa para la función de Green. O sea que con esta función de Green que yo tengo acá, yo ya en un principio podría hallar cualquier variable del oscilador con una integral de convolución, ¿cierto? O sea que, por ejemplo, una y particular sería omega sub pi al cuadrado sobre 4pi lambda sub j, la suma sobre j, perdón, de f sub j sobre lambda sub j, ¿cierto? Que multiplica la integral entre 0 y t de el seno de lambda sub j t menos tau por e a la menos gamma medios de t menos tau, ¿cierto? Por la excitación, una excitación que puede ser cualquier cosa. Digamos que la excitación que tenemos acá es un u de tau, ¿cierto? Entonces una vez tenemos ya la función de Green, entonces podemos determinar cualquier respuesta del sistema, ¿cierto? Esa es la potencia que tiene la función de Green. Pero para nosotros poder llegar a la función de Green, una función de Green que represente una respuesta causal en el tiempo, es decir, esto es para todo, esto es para todo t mayor que 0, ¿cierto? Tenemos que hacer este procedimiento, lo mismo que ustedes van a hacer, digamos, en el punto del taller parcial. Bueno, yo reviso una cosa, a ver qué nos faltó. No nos faltó nada, ¿cierto? Segundo, yo reviso, ¿será que alguien se conectó y yo no vi? Segundo. No. Bueno, entonces acá, esta es la respuesta a la que teníamos que llegar
Esta es la función de susceptibilidad o la función de Green para el oscilador en un tiempo arbitrario t. Y como los polos de la función de Green están en el semiplano complejo inferior, entonces nosotros asumimos que esta función de Green es una función que representa una respuesta causal, ¿cierto? Es decir, que y de t debería de ser cero para todo t menor que cero. Esta es una condición necesaria, ¿cierto? Es una condición necesaria, como dice en el ejercicio, pero no es suficiente, ¿sí o no? No es suficiente y eso no tiene que ver tanto con la temporalidad, tiene que ver con la dinámica, en el dominio de la frecuencia, ¿cierto? Entonces, por la dinámica en el dominio de la frecuencia, típicamente se impone lo siguiente, se impone que para causalidad se requiere que entonces g de t, la función de Green, sea el producto entre g de t y una función escalón que es cero. Esta función escalón es cero para todo t menor que cero. Esto no es suficiente. Esto no es suficiente. Los polos tienen que estar en el semiplano complejo inferior. Listo. Entonces, esto no es suficiente. Ninguna de las dos es suficiente, pero las dos son necesarias, ¿cierto? Y la suma de las dos condiciones es suficiente. Por lo tanto, g de t, ¿cómo quedaría? La que nosotros obtuvimos acá. Quedaría omega sub p al cuadrado sobre 4pi por la función escalón que multiplica a la suma sobre j de la amplitud de los osciladores por el seno de lambda j por t por e a la menos gamma medios de t, que es la tasa a la cual se está disipando energía. Esto de acá sobre lambda sub j, ¿cierto? Entonces, así quedaría la respuesta causal del oscilador. Muy bien. Y ustedes naturalmente pueden revisar qué es lo que significa ese parámetro lambda sub j. Y gamma, ¿cierto? Lambda sub j es una frecuencia, es la frecuencia natural del oscilador y naturalmente va a ser diferente dependiendo de cada oscilador, ¿cierto? Dado que omega sub j es diferente para cada oscilador. Entonces lo que nosotros tenemos acá es una suma de funciones como de este estilo. Tenemos esta exponencial, esta es e a la menos gamma medios t, esta de acá es menos e a la menos gamma medios t, y esa exponencial está amortiguando senos de diferente frecuencia. Por ejemplo, este puede ser un seno de una frecuencia. Este podría ser un seno de una frecuencia, por ejemplo, superior. Este es un seno a mayor frecuencia. Oscila más rápido. Puede haber una frecuencia más lenta también. Y usted pondera esto con f sub j y lo divide por lambda sub j, y entonces lo que va a estar obteniendo básicamente es la superposición de esas funciones amortiguadas, es lo que conocemos con la función de Green de ese conjunto de osciladores, ¿cierto? Bueno, muy bien. Para terminar, el segundo ejercicio entonces de ese taller, básicamente que es obtener las relaciones de Kramer y Kronig, que es súper, 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 hiper, mega importante.
parte de lo siguiente, que yo tengo una función susceptibilidad chi de tau, por ejemplo, que la puedo expresar como chi de tau por teta de tau, ¿cierto? Para garantizar que para t menor que 0 será 0. Si yo saco la transformada de Fourier de chi de tau por las propiedades, hay una cosa en la transformada de Fourier que se llama las propiedades de convolución o el teorema de convolución. El teorema de convolución dice, si usted tiene un producto en el tiempo, es una convolución en la frecuencia. O sea, sería 1 sobre 2pi por la convolución entre chi de omega con teta de omega. Y si tiene un producto en la frecuencia, es una convolución en el tiempo, ¿cierto? Muy bien. Para poder hacer esto, entonces naturalmente necesitamos obtener chi de omega y obtener la transformada de Fourier de teta de omega no es tan sencillo, porque resulta que la transformada de Fourier de teta de omega no converge. Sería una integral entre menos infinito, ¿cierto? Y más infinito acá de teta de tau por e a la menos y omega tau por de tau, perdón, a la más, pues yo utilizo la de Fourier con más y la inversa con menos, de tau. Teta de tau es 0 para tau menor que 0, o sea que esto simplemente es la integral de 0 a más infinito de e a la i omega tau por de tau y esto no converge. Esto no converge. Para forzar una convergencia en variable compleja utilizamos la transformación de continuación analítica. Lo que yo voy a hacer acá es similar a yo transformar omega más y epsilon, como ustedes van a poder observar. Listo. Entonces, vamos a hacer esta transformación de acá, pues. Entonces yo voy a premultiplicar esto, e a la i omega tau por e a la menos epsilon tau, de forma tal que en infinito, e a la menos epsilon tau caiga más rápido de lo que oscila e a la omega tau. Listo. E a la i omega tau. Por lo tanto, yo puedo escribir esta integral, esta es la integral de 0 a más infinito, por e a la i que multiplica a omega más i epsilon, ¿cierto? Por tau de tau. Y esto es e a la i omega más i epsilon tau sobre i por omega más i epsilon, ¿cierto? Entre 0 y más infinito, ¿cierto? Listo, fantástico. Entonces, ¿qué hacemos acá? Si evaluamos esto, nos va a quedar como algo así, pero yo pienso. Naturalmente hay que sacar el límite cuando epsilon tiende a 0, pues. ¿Sí o no? Límite cuando epsilon tiende a 0. Entonces, ¿cómo quedaría esto acá? Esto quedaría en infinito da 0, menos evaluado en 0, entonces esto daría menos 1 sobre i omega más i epsilon, ¿cierto? Muy bien, entonces ahora lo que yo voy a hacer es que voy a cambiar acá unas cositas, unos signos, y quiero expresar esto de la siguiente forma. A ver, tengo menos límite cuando epsilon tiende a 0, subo la i, entonces me queda menos i factor de omega más i epsilon, ¿sí o no? Vamos a hacer eso ahí. Puedo factorizar el i, entonces ¿cómo queda esto? Esto queda entonces límite menos por menos da más, epsilon que tiende a 0, esto sería i sobre i factor de epsilon menos i omega, a ver si esto funciona. I por menos i es menos i al cuadrado da 1, si esto funciona, esta se va con esta, ¿cierto? Y entonces acá lo podemos multiplicar por e más i omega sobre e más i omega. Ahora yo estoy manejando el epsilon no así, sino que lo estoy manejando así.
Muy bien, o sea que esto queda como límite cuando epsilon tiende a 0 de epsilon más i omega sobre epsilon al cuadrado más omega al cuadrado, o sea que esto es límite cuando epsilon tiende a 0 de epsilon sobre epsilon al cuadrado más omega al cuadrado, ¿cierto? Más i por el límite cuando epsilon tiende a 0 de omega sobre epsilon cuadrado más omega cuadrado. ¿Sí o no? Muy bien. Nosotros, cuando epsilon tiende a 0, este término de acá es algo que en variable compleja lo vamos a conocer como el valor principal de Cauchy de 1 sobre omega. En el próximo taller se los defino. Listo. Y cuando epsilon tiende a 0, yo puedo dividir esto sobre 1 sobre pi y multiplicarlo acá afuera por pi. Si yo divido 1 sobre pi acá, nosotros podemos identificar directamente que eso es una de las aproximaciones de la delta, ¿cierto? Esto es delta de omega. Por lo tanto, la transformada de Fourier de teta de omega, esta teta de omega no es otra cosa que pi por delta de omega más i por el valor principal de Cauchy de 1 sobre omega. Si ustedes van a considerar la física teórica como su camino, les recomiendo que se aprendan esto como el número de cédula. Esto aparece en absolutamente todas las áreas de la física teórica cuando uno quiere hacer un cálculo a lápiz y papel. ¿Sí o no? Esto es muy importante. Esta es la identidad de Cauchy, ¿cierto? Y entonces nosotros, la identidad de Cauchy, la utilizamos, por ejemplo, siempre que tenemos algo de la forma 1 sobre omega más o menos i delta, donde delta es muy pequeño. Entonces lo que nosotros hacemos acá es que utilizamos pi por delta de omega, o más o menos pi por delta de omega acá, digamos, más i por el valor principal de Cauchy. Listo, entonces, después los que quieran podemos hacer unos ejemplos con esta parte de Cauchy, pero pues, digamos, externo al curso, porque lo que nosotros queremos es, en mecánica clásica necesitamos averiguar la dinámica, ¿cierto? Independientemente del método por donde nos vayamos. Entonces, con esto nosotros vamos a poder determinar unas condiciones que debe de cumplir esta función chi de omega de acá para que la respuesta del sistema físico sea causal. Esas condiciones se llaman las relaciones de Kramer y Kronig. Ya vamos a, entonces en el próximo taller llegamos a las relaciones de Kramer y Kronig. Y de una vez terminamos la parte hamiltoniana de el tercer punto de ese mismo taller, que es la teoría de campos, pero desde el enfoque hamiltoniano, ¿cierto? Pero como apenas vamos a comenzar el miércoles la teoría de campos desde el enfoque hamiltoniano, por eso decidí en este taller hacer esta pregunta. Entonces comenzar por la pregunta 1 y la pregunta 2 del taller que les puse la semana pasada, y la semana entrante entonces digamos que le damos ya sepultura pues a este tema. Listo. ¿Tienen alguna pregunta? Tenemos 5 minuticos. Bueno, entonces grabemos acá.
Taller mecánica clásica, hoy es septiembre 13, ¿cierto? Hoy es el 13 de septiembre, chicos. Sí, Listo. profe, Con esto, dime. le hago una pregunta, pues no es, sino que usted sabe porque nosotros en Mares no nos aparece todavía como ni que no tenemos materia, pues que no tenemos profesor de la materia. Eso, pues no sé si usted lo tenía, si sabía o... En Mares, ¿qué es eso? Ah, bueno, es como donde nosotros vemos las notas, y es como la plataforma de la universidad. Ah, sí. Sí, lo que pasa es que ha habido un retraso ahí con la situación en el instituto, pero pues el Leonardo está enterado de eso. Entonces no se preocupe. Listo. Ah, bueno, profe. Entonces yo ya estoy hablando con él y con Clara. Y bueno que usted sabe quién es Clara, ¿sí o no? Sí, Entonces estamos revisando a ver cuál es la demora con la situación. Puede ser, por ejemplo, o sea, no sé, pues pienso yo, por la categorización del profesor, entonces el profesor lo tienen que categorizar para saber a uno cuánto le pagan por clase, etcétera, etcétera. ¿Me explico? sí, sí, claro. Algo más Entonces, burocrático. sí, algo más burocrático, pues. Entonces, no se preocupe. Si se preocupa por la nota, no se preocupe. No, sino que como se nos desapareció y no sabemos, por ejemplo, no sabemos del parcial que le presentamos a Leonardo, no sabemos nada. Leonardo no les ha dado la nota. No, del segundo no.